Un poquito lo que queríamos compartir en esta reunión es una de las muchas, digamos, falsas doctrinas que están amenazando a toda la iglesia, ¿no? A toda la iglesia de Cristo. Y bueno, los tiempos son un poco limitados, no vamos a analizar este tema de manera exhaustiva, pero sí está bueno que nos interioricemos como hijos de Dios, ¿no? Acerca de ciertos temas que tal vez para los que no están en la cuestión teológica, muchas cosas pueden pasar de largo desapercibidas y no darnos cuenta, ¿no? Hay, hay ciertas falsas doctrinas que se hacen evidentes, ¿no? Se hacen muy obvias y que cualquier cristiano promedio se puede llegar a dar cuenta de que hay algo que no está bien, ¿sí? Y hay otras falsas doctrinas que son más sutiles, ¿no? Que son más disimuladas, pero justamente por eso no son más livianas o más pequeñas, sino todo lo contrario, son mucho más graves, mucho más peligrosas, porque muchos no la pueden ver venir y el diablo se aprovecha de eso para hacer estragos dentro del pueblo de Dios, ¿no? Que el Señor compró a precio de sangre. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me están escuchando? Amén. Okay. Bueno, entonces un poquito lo que quería charlar o exponer era algo que se llama teología liberal, ¿sí? Hay un movimiento que se llama teología liberal, que no es lo mismo que teología de la liberación. La teología de la liberación es otra cosa, es parte, se desprende de la teología liberal, pero es otra cosa. La teología de liberación tiene más que ver con la política, con el marxismo, y la teología liberal, ahora nos vamos a remitir a sus orígenes históricos y qué es lo que está pasando hoy en día dentro de toda la cristiandad con este tema que estamos planteando, ¿no? A veces pareciera como que no está bueno hablar de falsas doctrinas porque es más lindo hablar de Jesús, ¿no? Del amor de Cristo, es lindo hablar de las sanidades del Señor, de la misericordia que Dios tiene para con los pecadores, ¿no? Y eso está bien, y está bueno, pero si nosotros analizamos toda la palabra de Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta de que el tema de la falsa doctrina, el falso profeta, la falsa enseñanza, es una constante a lo largo de toda la Biblia. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Así como Dios manifiesta una verdad al hombre, al mismo tiempo se introduce una mentira, un engaño, o una imitación falsificada de lo que realmente Dios hace o ha dicho, ¿verdad? Entonces tiene importancia esto, no para que nos volvamos cazadores de herejías, ¿sí? Porque dentro de la iglesia también existe esta actitud, ¿no? de buscar en los demás, en las demás denominaciones, o en tal o en cual pastor, a ver en qué se están equivocando, a ver cuántos centímetros tiene las polleras de las hermanas, o cuántas veces toman la Santa Cena, y no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una realidad, ¿sí? De enseñanzas que desvían al pueblo y que están advertidas ya en la palabra de Dios proféticamente. Dice que en los postreros tiempos vendrán burladores, ¿no? Dice que en los tiempos finales muchos apostatarán de la fe. Es una constante advertencia. Entonces nosotros tenemos que partir de ahí como para entender de que es importante que veamos, ¿no? Esta cuestión, este tema. ¿Sí? La lucha entre el bien y el mal, ya lo vemos desde un principio. Yo quería poner un PowerPoint y ya dejarlo puesto para ir pasando de uno a otro. Todo empieza, fíjese, vamos a ver algunos textos bíblicos, ¿no? Fíjese que en Génesis 3.1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis
del árbol del huerto, ¿no? Acá ya vemos qué cosa. Estamos viendo que desde un comienzo, ¿no? Estamos en Génesis 3, ya el diablo se encarga de qué cosa, de poner en tela de juicio la palabra de Dios. Alguien me podrá decir, no, bueno, pero en ese momento todavía no había Biblia. No, no había Biblia, evidentemente, pero lo que sí había era palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios había dado una palabra y una ordenanza, un mandamiento de qué debían hacer y qué no debían hacer en el huerto del Edén. Pero viene el diablo, Satanás, ¿no? Que vemos acá que es la serpiente antigua, y pone en tela de juicio lo que el Señor dice. Con que Dios os ha dicho, ¿no? Bueno, nosotros vamos a estar viendo esta falsa doctrina, la teología liberal, ¿sí? El liberalismo teológico. A ver, para que nos entendamos, el ser humano fue a través de los siglos, digamos, creciendo en cuanto al conocimiento científico, en cuanto a los avances tecnológicos, y en un determinado momento, ¿sí? A partir del siglo XVII, o sea, 1600 y pico, empieza a haber una serie de descubrimientos científicos, un montón de nuevos saberes de parte del hombre, y que hicieron que paulatinamente el hombre empezara a centrarse, digamos, en su propio conocimiento, en su propio cientificismo, en su propia filosofía. Y se fue desplazando esta perspectiva, digamos, teocéntrica, hacia un panorama antropocéntrico, o sea, el hombre como medida de todas las cosas. Entonces ya empezó a haber cuestionamientos acerca de la existencia de Dios y acerca de la religión, y ya, si bien antiguamente nadie ponía en cuestionamiento la existencia de Dios, empezó a haber un montón de replanteos con respecto a la existencia de Dios y a la verdad de su palabra. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a cuestionarse la veracidad de los textos bíblicos. ¿Se entiende? O sea, los textos bíblicos, a ver si realmente eran palabra de Dios o no eran palabra de Dios. Bueno, este fue el principio de lo que va a terminar siendo, según la palabra de Dios, el fin, ¿no? Porque la palabra del Señor nos anticipa una gran apostasía final, al final de los tiempos. Ahora, este movimiento de liberalismo teológico empieza en el siglo XIX, ¿sí? De lleno, ya empieza a haber algunos esbozos a finales del siglo XVIII, pero en el siglo XIX ya se manifiesta de manera evidente, ¿no? Y acá tenemos algunos nombres, ¿sí? Ahí lo tienen ustedes, yo les puse a Kant, Schleiermacher y Hegel, ¿sí? Seguramente a Kant lo han escuchado alguna vez, a Hegel lo han escuchado alguna vez, y Schleiermacher es más desconocido porque, a diferencia de los otros dos que son filósofos, este era un teólogo. Son todos alemanes, ¿sí? Entonces, ellos empiezan a desarrollar la idea de que en realidad la palabra de Dios hay que tratarla como cualquier otro texto de la antigüedad, o sea, como si fuera la Ilíada y la Odisea, como si fuera un texto de Virgilio, como si fuera un texto del poeta Horacio, ¿no? Entonces ahí empieza un gran problema. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sacamos a Dios de la escena, todas las cosas toman un cariz totalmente distinto. Después tenemos otros nombres, ¿no? Como Paul Tillich, Rudolf Bullmann, Albert Schweitzer y Teilhard de Chardin, ¿no? Que ya pertenecen al siglo XX. ¿Sí? Acá un poquito estamos viendo esto como para entender los nombres más importantes, más fundamentales de esta teología, de este movimiento dentro de las iglesias. Lamentablemente, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de estos nombres son alemanes, salvo Teilhard de Chardin, que es francés, pero esto nace en Europa.
¿sí? Nace en la Europa protestante principalmente. ¿Cuáles son los elementos característicos de este movimiento? ¿No? Parten desde un punto de vista, o sea, desde un punto de partida antropocéntrico, cuando en realidad la verdadera teología es teocéntrica, o sea, partimos del estudio de Dios y, por decirlo de alguna manera, partimos de arriba hacia abajo. Acá el punto de partida es el hombre. ¿Pero por qué es el hombre? Porque dejaron a Dios de lado en congregaciones y en denominaciones que en un primer momento fueron bíblicas y fueron realmente sinceras delante de Dios. Por ejemplo, Lutero, nosotros no nos identificamos con Lutero y el luteranismo, pero evidentemente tanto Lutero como Calvino, como Zwingli, ¿no? Los grandes reformadores del siglo XVI, ellos hicieron un paso enorme, un salto enorme que iba desde el catolicismo romano medieval, con toda la cantidad de dogmas falsos y todo el alejamiento de la palabra que hubo durante siglos a lo largo de toda la Edad Media, fue un volver a la sencillez de la palabra de Dios, a la sencillez de las Escrituras. Obviamente que los reformadores en un montón de aspectos se quedaron a mitad de camino. Y ellos todavía tenían una mentalidad medieval que no los hacía puramente evangélicos como podemos imaginar hoy en día. Pero nosotros tenemos que valorar la parte positiva de estos hombres que realmente entendieron que la salvación era por fe, que la palabra de Dios era la principal y única fuente de doctrina y de verdad, una palabra sobrenatural, inspirada. Y bueno, si estos fundadores, ¿no?, del calvinismo, del luteranismo, de todo el movimiento reformado, vieran lo que pasó pocas generaciones después, o unos 200 años después, ¿no?, como se dice vulgarmente, se caerían redondo de vuelta en la tumba, porque realmente sus congregaciones se transformaron de iglesias bíblicas, o intentando ser iglesias bíblicas, pasaron a ser congregaciones completamente muertas espiritualmente. Se secaron espiritualmente. ¿Pero por qué? Porque la filosofía humanista entró en los teólogos, en los grandes líderes de estas iglesias europeas protestantes, ¿no? Entonces, punto de partida antropocéntrico, el hombre como medida de todo, no Dios, no partiendo de Dios, sino del hombre, ¿no? Primer error. Preeminencia de la razón humana. Esto se dice fácil, pero es una cosa bastante grande, ¿no? Si nosotros le damos la preeminencia a la razón humana, vamos a juzgar a la palabra de Dios conforme a criterios humanos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo digo, el universo fue creado en 6 días. Bueno, a mí la razón humana, conforme a la cultura que he recibido durante el siglo XX y lo que va del XXI, va a decir, no, eso no puede ser. Entonces, priorizo el concepto humano por encima de lo que me está diciendo la palabra de Dios. ¿Se entiende eso? ¿Queda claro? O sea, si hoy decimos, por ejemplo, no, una relación entre dos personas del mismo sexo, mientras haya verdadero amor, mientras haya verdadero afecto, mientras no sea una relación de carácter promiscuo, no tenemos por qué discriminarlo. Eso es razón humana. Pero a mí la palabra de Dios me está diciendo otra cosa. Y así podríamos seguir citando infinidad de ejemplos, uno tras otro, ¿no? ¿Qué pasa cuando le damos la preeminencia a la razón por encima de la revelación de Dios? Otra característica que tiene este movimiento es la visión optimista de la humanidad. O sea, se olvidan del tema de la caída, ¿no? El tema de la caída y lo que dice el Salmo 51, dice que en pecado me concibió mi madre. O sea, no entienden que la naturaleza humana es pecaminosa, al contrario, tienen una visión de que el hombre por sí mismo, a través de la ciencia, a través de su buena voluntad, va a llegar a una sociedad perfecta, a una sociedad más humana, a una fraternidad universal y un montón de cosas que son contrarias a qué cosa? A la profecía bíblica, a lo que dice la palabra de Dios, ¿no?
prioriza la relación entre los hombres con respecto a la relación con Dios. O sea, no quieren iglesias espiritualistas, no quieren iglesias que hablen de tener una relación con Dios viva y real, con un Cristo vivo, sino que está hablando de comunidad, está hablando de qué cosa, de pueblo que tiene algún tipo de misión acá en la tierra, pero una misión desde una perspectiva social y política, no como pueblo comprado por la sangre de Cristo, sino como un agente social, ¿no? Que está inserto en medio de la sociedad. Entonces ellos dicen que la Biblia tiene errores. ¿Cómo dicen que la Biblia tiene errores? Claro, porque ellos piensan, no, esta corriente de pensamiento dice, no, nunca se pudo haber abierto el Mar Rojo, porque el Mar Rojo no, ¿cómo se va a abrir un mar? ¿No? ¿Cómo Jesús pudo haber caminado sobre el mar de Galilea? ¿Cómo un ciego de nacimiento puede recuperar la vista? Para ellos son errores en la Biblia. Pero ¿qué pasa? Todo esto surge ¿por qué? Porque dejan a Dios de lado y no entienden que si Dios es real y que si Dios realmente se ha manifestado a los hombres, todo es posible. Crear el universo en 6 días, caminar sobre las aguas o que pase todo un pueblo de 2 o 3 millones de personas por el mar seco. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Ellos consideran que hay errores históricos y hay errores de conceptos en la Biblia. ¿Por qué? Porque creen que los avances tecnológicos o científicos descubiertos hasta ese momento son más importantes de lo que pudo haber revelado Dios en su palabra. Cuando en realidad, ya estamos en el año 2022, y es impresionante cómo la física, cómo el mundo de la ciencia está avanzando en lo que es la física cuántica y el descubrimiento de cosas realmente increíbles en el universo, como para que nosotros desde nuestra pequeñez humana podamos decir esto es verdad o esto no es verdad. A ver si me siguen con esto. Nosotros hasta hace 150 años atrás, o menos, el hombre no tenía ni idea de que existían ondas radiales. Usted fíjese, la ver a ondas radiales, no vemos las ondas radiales. Sin embargo, estamos atravesados por ondas radiales en este mismo momento, por un montón de frecuencias que son totalmente imperceptibles por los sentidos del hombre. Y esto se descubre recién, ¿no? Históricamente ayer fue. Entonces, ¿cuántas cosas del universo nosotros no comprendemos, que todavía no se han descubierto? Entonces el hombre no tiene, digamos, la capacidad como para tomarse la atribución de decir, la Biblia tiene razón o no tiene razón, porque Dios puede echar mano a cualquier tipo de mecanismo para hacer lo que nosotros entendemos hoy como un milagro. ¿Por qué? Porque es Dios, y porque es infinitamente sabio y porque es todopoderoso. Entonces considerar que tiene errores en la Biblia va directamente en contra de qué cosa, de lo que nosotros consideramos la inerrancia de la palabra de Dios. Nosotros como pueblo de Dios, como creyentes, creemos en la inerrancia de la Biblia. La Biblia no tiene, digamos, errores y tiene cumplimiento perfecto en cuanto a la profecía y en cuanto a todo lo que anuncia. Por eso acá dice que el cristianismo es adaptado al gusto de la época. Claro, estos hombres dijeron, no, nosotros ahora vivimos en un mundo moderno, estamos hablando moderno del siglo XIX, ¿no? Imagínense ahora, y no podemos seguir hablando de milagros, no podemos seguir hablando de demonios, de la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque eso son cosas para gente ignorante, ¿no? Eso es para la plebe, ¿no? Esos son cuentos para chicos de escuela dominical o para supersticiosos, ¿no? Nosotros ahora vivimos en la era científica, somos gente culta, somos gente avanzada, no somos gente moderna. Entonces, querer adaptar el cristianismo, el evangelio, a la mentalidad del hombre moderno. Y este es el peor error que puede cometer la iglesia, este es el peor error que pueden cometer los teólogos, el peor error que puede cometer el liderazgo cristiano, sea de la denominación que sea, querer adaptar el evangelio al gusto de la gente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que predicar la palabra tal como fue revelada, porque si nosotros lo adaptamos al gusto de la época, dejamos de estar en la roca firme, y como los gustos y las épocas van cambiando, también va a haber que ir cambiando permanentemente el mensaje del Evangelio, que es un mensaje eterno, es un mensaje único, es el mensaje dado por Dios, y que es el único que lleva
a la salvación del hombre. ¿Se entiende? Entonces, cuidado con esto, de querer adaptar el Evangelio al gusto de la época. Se rechaza todo lo sobrenatural, ¿sí? Esto tiene que ver con lo que veníamos diciendo antes. No, lo sobrenatural es mito. Lo sobrenatural es algo que hay que buscarle una significación de tipo espiritual. Hay que buscar una explicación de tipo alegórico, ¿no? Cuando dice que Jesús caminó sobre las aguas, en realidad nos está diciendo que la bondad de Cristo está por encima de los males de este mundo, de una sociedad que todavía no se ha desarrollado, por decir algo, ¿no? Cuando decimos que Jesús sanó a los ciegos, en realidad eran los ciegos espirituales que no veían el amor de Dios delante de ellos. No, no, no. Cuando la palabra de Dios dice que Jesús caminó por el agua, caminó por el agua, y si hubo ciegos que recuperaron la vista, realmente hubo ciegos que recuperaron la vista. Estamos hablando de una interpretación literal. Entonces, esta desmitologización es el rechazo a lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque no cuadra con su pensamiento racionalista y materialista. Pero es una descarada negación de la verdad de Dios, ¿no? Dice que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. No, no. Nosotros tenemos que entender que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Se entiende? Lo vemos esto, ¿no? Bueno. Yo quería ver elementos característicos, la palabra de Dios. Bueno. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Desmutéense y coméntenme. ¿Me van siguiendo? Sí, al pelo. ¿Estamos hablando? Muy, muy entendible. Bueno, porque a veces capaz digo cosas que se le escapa a alguno. No, se entiende todo, se entiende todo. Perfecto. Bueno, entonces volvemos otra vez a la cuestión histórica. Bueno, esto se fue desarrollando, ¿sí? Dijimos siglo XIX, empezó a desarrollarse en el XX, y toda esta mentalidad que yo les estoy explicando, de negar lo sobrenatural, de desconfiar en la Biblia como palabra de Dios, de descalificar a las escrituras, fue avanzando a pasos agigantados dentro de toda la cristiandad, dentro del sector protestante. ¿Lo ven ahí la placa? ¿La están viendo? Sí, al pelo, al pelo. Bueno, en Estados Unidos, a partir de 1930, este liberalismo teológico se va expandiendo de manera acelerada en distintas denominaciones, y denominaciones protestantes, históricas, evangélicas, tomando los seminarios y las editoriales. Ojo con esto, porque vemos que una vez que van tomando los seminarios y van tomando, digamos, la cúpula de las distintas denominaciones y van tomando las imprentas editoriales cristianas, ya después no hay forma de volver para atrás. ¿Se entiende lo que digo? ¿Por qué? Porque ya empiezan a expandir este tipo de enseñanzas que son totalmente contrarias a la revelación del Evangelio y a lo que la Iglesia durante por lo menos 18 siglos creyó sin ningún tipo de cuestionamiento. Fíjese, eso dentro del área protestante, el área protestante que tenía el orgullo, la gloria, digamos, de ser el ala del cristianismo que dejó la superstición medieval y los dogmas de hombre del catolicismo romano para volverse a la palabra. Sin embargo, ahora, para vergüenza, son los protestantes que a partir de sus filosofías humanistas, a partir de su desmitologización de lo sobrenatural de las escrituras, se vuelven al liberalismo teológico y hacen punta con esta suerte de apostasía. Antes que el catolicismo romano. O sea que a principios del siglo XX, de alguna manera, el catolicismo romano aventajaba a ciertos sectores del protestantismo en cuanto a su fidelidad a las escrituras. Qué tremendo, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con la Iglesia Católica Romana? Hasta el Concilio Vaticano II, que se celebró entre el año 1962 y el 65, en la mayoría de los
seminarios y facultades teológicas se enseñaba la interpretación de las escrituras como las entendemos nosotros hasta ahora. Solamente que ellos, bueno, tienen un montón de dogmas y elementos que, por supuesto, están fuera de la palabra de Dios, como es toda la mariología, como es toda la doctrina del purgatorio, el papado, etcétera, 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 que es tema para todo otro estudio bíblico, ¿no? Pero hasta el Concilio Vaticano II, en cuanto a la inspiración de las Sagradas Escrituras, la Iglesia Católica Romana era conservadora. Ahora, después del Concilio Vaticano II, el famoso aggiornamento que llamaron, el liberalismo teológico entró, pero con una fuerza tremenda, y hoy por hoy todos los seminarios y facultades teológicas católicas enseñan liberalismo teológico. ¿Se dan cuenta? Entonces, bien dice la palabra que al final de los tiempos va a haber una gran apostasía. ¿Apostasía por qué? Porque la fe, una vez recibida, es rechazada y tenida en poco, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito, no me quiero perder acá, elementos, por ejemplo, que nos dan la pauta de cómo se descalifica la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando un teólogo, un erudito bíblico, dice que el PNS, sino que hay una hipótesis documentaria que nos está diciendo que los 5 primeros libros de la Biblia finalmente se adjudicaron a Moisés, dicen que en realidad no, es la conjunción, es la unión de 4 corrientes documentarias distintas, ¿sí? Una se llama yavista, otra se llama eloísta, otra se llama sacerdotal, otra deuteronómica, y que fueron pegando y que así fue saliendo el Génesis, el Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ¿no? Ahora, lo más curioso de esto es que no existe ninguna evidencia física en cuanto a los papiros, en cuanto a los manuscritos, que demuestren esta hipótesis que desarrolló un tal Wellhausen en Alemania. Entonces, es cosa liviana, parece decir, ¿no? que Moisés no escribió el Pentateuco. Pero cuidado, porque en realidad el mismo Pentateuco, los mismos libros de Moisés, testifican que es Moisés el que lo escribió. Y de hecho, hay más, Jesús mismo da testimonio de la ley, de los salmos y de los profetas. O sea que estaríamos haciendo mentiroso a Jesús si nosotros adhiriéramos a esta hipótesis. A ver, me queda menos de un minuto. ¿Cómo hacemos, Roberto? Se corta y volvemos a empezar. Bueno, yo me doy cuenta cuando se corta. Te digo, nos queda este tiempito, te digo algo. El otro día hemos comentado de sociedad bíblica que tuvieron la asamblea y había quienes proponían justamente cambios. Encontré el texto comparativo para compartirlo. ¿Qué es lo que dice el estatuto y qué querían modificar ellos para justamente tirando para ese lado? Dale, ahora cuando volvemos lo compartís, Héctor. Bueno, otro planteo que hace el liberalismo teológico, no solamente con respecto al Pentateuco, sino también cuando ustedes escuchen, por ejemplo, que el profeta Isaías, hay 2 Isaías, hay un primer Isaías y hay un segundo Isaías, y hay otros eruditos que han salido con de que existe hasta un tercer Isaías. Bueno, eso es liberalismo teológico. Eso es escuela crítica. Nosotros creemos que Isaías lo escribió Isaías, y que el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, los escribió Moisés. Y no los escribió porque se le ocurrió, sino que es revelación divina de parte de Dios. Otro caso, por ejemplo, es el profeta Daniel, ¿no? El profeta Daniel lo escribió, el libro del profeta Daniel lo escribió el profeta Daniel, durante la cautividad babilónica, y no como sugiere la alta crítica, que es la teología liberal, en tiempos posteriores, en siglos posteriores. ¿Y por qué dice esto la alta crítica? Porque como la profecía de Daniel es tan exacta, la profecía de Daniel es tan precisa,
que claro, los que desechan la cosa sobrenatural o la intervención de Dios, la revelación de Dios, dicen, no, esto tuvo que haber sido escrito en el 200 y pico antes de Cristo, no pudo haber sido escrito en el 500 y pico antes de Cristo, porque ¿cómo sabía Daniel que iba a pasar todo esto con los reinos, con las guerras de los Seleucidas, con todo lo que explica el libro? Pero nosotros sabemos, y siempre se entendió de esa manera, que Daniel recibió por revelación todas estas profecías y que se fueron cumpliendo y se van a seguir cumpliendo. Pero el liberalismo teológico, la escuela crítica, desecha esto y fecha siempre de una forma mucho más tardía los libros de la Biblia de lo que tradicionalmente siempre se consideró durante 1800 años de cristianismo, más todos los siglos de judaísmo que ya tenían su propia escritura. ¿De acuerdo? Entonces, cuando usted sepa de qué estamos hablando. Bueno, el teológico niega la caída del hombre en el huerto del Edén, es algo puramente mítico, no ocurrió realmente, es algo una simbología, pero no ocurrió realmente así. El mismo teológico plantea cosas como, por ejemplo, que también atacan al Nuevo Testamento, ¿no? Como que, por ejemplo, el libro de Apocalipsis no fue escrito por el apóstol Juan, cuando en realidad la patrística, ¿sí? Ahora vamos a ver que la patrística, o sea, los hombres de Dios que siguieron inmediatamente después de los apóstoles en el siglo II, ya sabían perfectamente que el Apocalipsis había sido escrito por el apóstol Juan, ¿no? Entonces ahora capaz que en el siglo XX o XXI se le ocurre a alguien decir que por cuestiones idiomáticas hay evidencia que no era el mismo apóstol Juan que lo escribió, es un error muy grande. ¿Por qué? Porque la patrística de los hombres que vivieron inmediatamente después del apóstol Juan sabían que lo había escrito Juan. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día sería muy grosero ponerse a quemar Biblias en una plaza, ¿no? En una hoguera, quemar la Biblia, o prohibirla, decomisar la Biblia como hacía la Inquisición católica mismo, ¿no? O los regímenes comunistas, o en el más radicalizado, de encarcelar a personas por la Biblia, o quemar las Biblias, digamos, en una hoguera, en una plaza pública. Eso sería como demasiado alevoso, sería demasiado grosero. Pero el enemigo siempre ha querido destruir la palabra de Dios y desacreditar la palabra de Dios, y el liberalismo teológico justamente lo que hace es eso. Sin prender fuego a una sola Biblia, está poniendo en entredicho lo que Dios realmente reveló. Y esto es una cosa muy peligrosa. ¿A ustedes no se les ocurrió pensar cómo puede ser que, ¿se acuerdan en el 2010 cuando fue lo de la ley del matrimonio igualitario? Cuando fue la ley del matrimonio igualitario, muchas iglesias protestantes históricas se pronunciaron en favor de la ley de matrimonio igualitario, ¿no? Y cualquier cristiano promedio se pregunta, ¿pero cómo puede ser que una iglesia acepte el matrimonio igualitario? ¿Cómo puede ser que casen a personas del mismo sexo? O sea, es una cosa totalmente absurda, porque nosotros que conocemos la palabra del Señor, sabemos que hasta incluso cualquier relación fuera del ámbito de la santidad del matrimonio es un pecado grave delante de Dios, y cómo estas personas casan a personas de un mismo sexo cuando la Biblia lo condena categóricamente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Bueno, acá está la respuesta a esa pregunta. Cuando nosotros desautorizamos la inerrancia de la Biblia, cuando desautorizamos la revelación, el liberalismo teológico presenta un Dios o Cristo diferente al de las Escrituras. Claro, porque la Escritura, que nos revela la verdad de Dios, no nos presenta un Jesús tipo Papá Noel, ¿no? Vemos un Jesús lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de perdón, pero por otro lado vemos un profeta de fuego en Jesús, ¿no? Que dice las verdades y que nos lleva quiere llevar al arrepentimiento. El reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Entonces, un Cristo diferente al de las Escrituras, ¿no? Un Cristo hecho a la medida de la mentalidad buenista que estamos viviendo en este tiempo, ¿no? Donde el progresismo, en sus diferentes formas, lleva una mentalidad buenista donde no tiene nada que ver con lo que Dios considera realmente bueno delante de su presencia, ¿no? Entonces estamos frente a un Cristo edulcorado,
sacarificado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que no es el Cristo de las Escrituras, ¿de acuerdo? Otro problema, el liberalismo teológico genera un doble estándar de verdad. ¿Qué significa esto? Que los pastores de estas iglesias que han tomado el liberalismo teológico, la escuela crítica que estamos hablando, en la Grey enseñan capaz a los chicos o a las ancianas de la iglesia, bueno, la historia de Moisés, la historia de Daniel en el foso de los leones y demás, pero entre pastores y entre teólogos y eruditos hablan en otro idioma, en otra clave, diciendo, bueno, no, todo esto es simbólico, no, todo esto es mitologización. O sea que hay un doble estándar de verdad, uno para el pueblo y otro para los entendidos. Y hay una sola verdad con mayúsculas, ¿entiendes? Porque si no estamos hablando de una religión mentirosa. O sea, los eruditos y los líderes tienen conocimiento o acceso de una verdad determinada que es distinto a la que se le da al vulgo, al pueblo, para no dañar sus sentimientos religiosos que tal vez recibieron de chico o que creyeron toda la vida. Esto es así y es realmente grave. Como se saca todo lo sobrenatural y se desespiritualiza el evangelio tal como está en la Biblia, se practica un evangelio político y social, ¿sí? O sea, estas iglesias liberales siempre se adhieren a la lucha contra la discriminación racial, se adhieren al feminismo, ¿no? Hay una teología feminista, se adhieren al ecologismo, se adhieren a las políticas, por lo general, digamos, progresistas, o, si se me permite la expresión, de izquierda. ¿Por qué? Porque adhieren, digamos, a esta, lo que se le llama, deconstrucción de la palabra de Dios. Ahora todo es repensar, releer, reformular, ¿no? Es siempre el desafío a lo ya previamente establecido, ¿no? ¿Qué pasa? Genera una dicotomía, ustedes lo están viendo, ¿no? La placa ahí, sí, a ver. Sí, bueno, hay una dicotomía entre, lo puse entre comillas, entre los inteligentes y los fundamentalistas ignorantes intolerantes. Le explico quiénes son los fundamentalistas ignorantes intolerantes. Nosotros, los pentecostales, ¿no? O pueden ser bautistas, o pueden ser hermanos libres, ¿no? Los nazarenos, pero que creemos en la inspiración divina de las Sagradas Escrituras, creemos en la inerrancia de la Biblia y creemos, por sobre todas las cosas, en los dones del Espíritu Santo y en el mover de Dios hoy en día ante todo aquel que le invoque y que le busque. Entonces nosotros somos fundamentalistas. ¿Por qué? Porque estamos fundamentados en las Sagradas Escrituras, ¿sí? Lo que pasa es que el término fundamentalista, hoy en día, en esta época donde hay un relativismo moral y cultural cada vez más grande, ser fundamentalista tiene una connotación totalmente negativa. Fundamentalista de lo que sea, no solamente islámico, sino también cristiano o de lo que sea. Y nosotros somos fundamentalistas, porque fundamentamos en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Entonces somos ignorantes e intolerantes. Por eso el verdadero cristiano va a ser considerado, por ejemplo, volviendo al tema anterior, como homofóbico, ¿no? Porque jamás va a aceptar como cosa, digamos, aprobable el matrimonio entre dos personas de un mismo sexo. Entonces, somos retrógrados, somos medievales, somos intolerantes, somos personas totalmente encasilladas. Bueno, ese es el mote que va a recibir, ¿no? La Iglesia verdadera de Cristo, y posiblemente ya en muchos lugares está ocurriendo una persecución, ¿no? ¿Por qué? Porque los inteligentes de la teología liberal son mucho más amplios, son mucho más abiertos, son mucho más tolerantes. ¿Entienden cuál es el juego? ¿Entienden cuál es el engaño del enemigo? Que Dios nos ayude en esto, ¿no? Bueno, buscan congraciarse con el mundo, claro, buscan congraciarse con el mundo. ¿Por qué? Porque tienen las mismas ideas del mundo y siguen las mismas filosofías que propone el mundo, ¿no? Esto viene matando denominaciones y seminarios, hermano. Viene matando denominaciones y seminarios. ¿Por qué? Porque estas iglesias, usted vaya a cualquier iglesia luterana, vaya a cualquier iglesia valdense, vaya a cualquier iglesia danesa reformada, ¿no? Las iglesias protestantes históricas, y va a ver que están completamente vacías
de gente, muy poca gente, cada vez menos, y al mismo tiempo cero mover de Dios. Imagínense que el Señor no va a respaldar esto, ni se va a manifestar en un ambiente donde la incredulidad y la negación de la fe es la constante. ¿Se da cuenta? Entonces hay denominaciones que literalmente se están secando y hasta están terminando por desaparecer. Incluso muchas de ellas en Estados Unidos, en Europa, se están fusionando para no terminar de desaparecer, ¿sí? Y poder sobrevivir, aunque sea algunos años más. Seminarios. Acá en la Argentina ha pasado. Había un seminario de las iglesias protestantes históricas que se llamaba ICEDET. Estaba en la calle Camacuá 250. Flores, en Capital. El ICD tenía una trayectoria como de 100 años en el país. Iban a estudiar los luteranos, iban a estudiar los valdenses, iban a estudiar todo ahí. Bueno, ahí enseñaban teología liberal, pura y dura. Pero ¿qué pasa? Cada vez menos gente, cada vez menos alumnos, hasta que de Europa le cortaron el chorro de, digamos, de dinero en euros, que los mantenía vivos, funcionando, y tuvieron que cerrar. ¿No? Entonces esto viene matando denominaciones y seminarios. Y la lógica nos dice que no podría ser de otra manera, ¿no? Bueno, a ver acá. Acá un tal Richard Neighbor, ¿no? De la Universidad de Yale, llegó a decir que el liberalismo teológico nos habla de un Dios sin ira, que redimió a hombres sin pecado para un reino sin justicia a través de la obra de un Cristo sin cruz. ¿No? O sea que es como que licúan totalmente las verdades de Dios. Dice, no es la adaptación al hombre moderno, sino la negación del evangelio primitivo. Tenemos que entenderlo de esa forma, porque es eso lo que está pasando, ¿no? Al querer reconciliar ciencia y cristianismo, es anticristiano y no científico. O sea que no quedan bien ni con Dios ni con el diablo, quedan mal con los dos. Al final. ¿Se entiende esto último? Quieren reconciliar ciencia y cristianismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Es anticristiano. ¿Por qué? Porque está negando la revelación de Dios. Y tampoco es científico, porque lo que ellos postulan como argumentos de que Moisés no escribió el Pentateuco, que el profeta Daniel no escribió el libro de Daniel, ni siquiera se ajustan a las normas epistemológicas de una verdadera ciencia. Porque si esa misma hermenéutica la aplicaran a textos como los de Platón, como los de Aristóteles, como los del poeta Virgilio, tampoco les quedaría nada. Sin embargo, a nadie se le ocurre. Se les ocurre hacerlo con la Biblia, ¿por qué? Porque sabemos que detrás de eso está el enemigo que quiere, digamos, desacreditar la palabra de Dios. Por eso empezamos con el texto, ¿no?, de Génesis 3.1, que dice, con que Dios te dijo. Así que Dios te dijo. No, Dios no dijo, porque esto en realidad es una construcción social de la época, en un contexto determinado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cualquier semejanza con la realidad, pura coincidencia, como dicen por ahí, ¿no? Bueno, vamos a ver refutaciones. A ver, las refutaciones a todo esto que es la teología liberal y la alta crítica. Con respecto a la inspiración plenaria de las Escrituras, nosotros creemos en la inspiración plenaria de las Escrituras, totalmente revelado por Dios, ¿no? Bueno, el judaísmo, tanto en los tiempos de Jesús como el judaísmo más ortodoxo de hoy en día, son de la vieja escuela, son, digamos, de la tradición desde que entienden que Moisés fue escrito por Moisés, Isaías fue escrito por Isaías, el profeta Daniel escribió el libro de Daniel durante la cautividad, y como se ha creído siempre. El judaísmo tradicionalmente apoyó la postura, digamos, ortodoxa, como corresponde. Jesús mismo, en su ministerio terrenal, él citaba permanentemente la ley y los profetas. Entonces, o Jesucristo era un impostor, un embustero, o era un perfecto ignorante. Porque ¿cómo va a citar la ley de Moisés si en realidad Moisés, para los de la teología liberal, probablemente ni siquiera existió? Es un personaje mítico construido varios siglos después, durante el judaísmo babilónico. ¿Se entiende? Pero nosotros creemos que Jesús existió y que habló la verdad, que era Dios mismo, el Emanuel entre los hombres. ¿Sí? Dios mismo entre los hombres. Entonces Jesucristo dio testimonio
de Moisés, de los escritos de Moisés, de los profetas y de los salmos. O sea, Jesús mismo nos da testimonio de la inspiración sobrenatural de las Escrituras y de la verdad de las Escrituras. Durante su ministerio terrenal, por eso puse antes y después de resucitar. ¿Por qué? Después de resucitar, cuando Jesús, vemos en el Evangelio de San Lucas, que va caminando junto con los del camino de Maús, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Usted se acuerda? Les empieza a revelar la palabra de Dios. Cuando van camino a Emaús, el Cristo ya con cuerpo glorificado, un Cristo resucitado, les testifica con la palabra de Dios. Mire qué importante es esto, ¿no? Entonces, los apóstoles también citan la palabra de Dios, tanto del Antiguo Testamento como las palabras de Cristo. La patrística, acá les explico lo que es la patrística. La patrística son los teólogos, son los líderes de la iglesia, son los santos, si se quiere, son los apologistas, que vinieron inmediatamente después de los apóstoles, o sea, a partir del año 100 en adelante, ¿sí? Entonces, la patrística, o los padres de la iglesia, si bien no es palabra de Dios y ellos no pretendían estar al mismo nivel de los apóstoles, ellos sabían que no estaban al nivel de los apóstoles, pero es importante para ver cómo en los primeros siglos posteriores interpretaron la palabra de los apóstoles, nos da cierta luz para hacer una hermenéutica correcta, o para resolver ciertas dudas que podemos tener sobre la escritura. Entonces, alguien viene y dice, no, porque el Apocalipsis no lo escribió Juan, porque ahora determinamos que el tipo de griego es distinto a otras cartas del apóstol Juan. Pero ojo, porque la patrística nos está diciendo por medio de Irineo de León, de Policarpo, nos está diciendo a través de Tertuliano, que fueron hombres que vivieron en el siglo II, de que ellos ya consideraban, sin ningún lugar a duda, Apocalipsis lo había escrito Juan, el apóstol, el que se recostaba sobre el pecho de Jesús, el que estuvo en la isla de Patmos, el que caminó con el Señor, fue el que escribió el Apocalipsis. ¿Se entiende? Entonces la patrística misma nos muestra que creía la iglesia primitiva, ¿en qué cosa? En la inspiración plenaria de las Escrituras. Y si venimos más acá en la historia, los reformadores del siglo XVI, Lutero, Calvino y todos los demás, jamás se les ocurrió pensar en ninguna de estas teorías. Ellos tenían totalmente claro de que los libros fueron escritos por quienes fueron escritos en el tiempo que siempre fueron escritos. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Entonces esto es una refutación histórica totalmente incontestable con respecto a la inspiración plenaria de las Escrituras. Si alguien tiene una pregunta, puede preguntar, ¿eh? Bueno. ¿O entendieron todo o no están entendiendo nada? La patrística sería, llama también los padres apostólicos. Padres apostólicos, está buena la pregunta, Héctor. Los padres apostólicos pertenecen a la patrística, pero son la generación inmediatamente posterior a los apóstoles. O sea, la primera generación. Después, padres de la iglesia, se considera hasta el siglo V, inclusive, ¿no? De los primeros siglos de la cristiandad. Bueno, evidencia científica. Había muchas cosas que la alta crítica o que el liberalismo teológico postuló durante el siglo XIX. Pero ¿qué pasa? Dios, en su infinita sabiduría, ¿no? Como dice en la palabra, prende a los sabios en su propia astucia. La arqueología terminó descubriendo, a través de la pala del arqueólogo, un montón de cosas que estaban escritas en la Biblia y que echan por tierra con los postulados del liberalismo teológico. Como por ejemplo, descubrir los restos del primer templo, el templo de Salomón. Estamos hablando del 950 a.C., 940 a.C. Entonces, ¿cómo puede ser que se hable del templo y cómo puede ser que se digan un montón de cosas que ocurrieron casi en el 1000 a.C. y ellos pretenden que eso no existía, ¿no? O sea, que la arqueología termina validando y confirmando lo que dice la palabra del Señor. Por eso han surgido libros como, por ejemplo, Y la Biblia tenía razón, ¿no? O Evidencia, que exige un veredicto, y tantos libros apologéticos que han surgido de los descubrimientos arqueológicos, que es maravilloso, ¿no? Y la historiografía, la misma ciencia histórica, pensaba que la Biblia, en muchos casos, sobre todo en los libros que escribió Lucas, que son el Evangelio y el libro de los Hechos, como que tenía errores la Biblia. Y
Y resulta que descubrimientos historiográficos posteriores, más recientes, han confirmado que el que tenía razón era Lucas, y no algunos historiadores latinos, romanos, que cometieron algunos errores cuando escribieron sus historias. ¿Se dan cuenta? Entonces, la misma evidencia científica confirma la veracidad de la Biblia y la falsedad del liberalismo teológico. ¿Amén? Después, bueno, yo acá puse algunos textos bíblicos para que tengamos en consideración, ¿no? Ya leímos Génesis 3.1, ¿no? Con que Dios os ha dicho, ¿no? Si Dios dijo, es lo que Dios dijo, y el que, digamos, desbaratar la palabra de Dios es Satanás, ¿no? ¿Qué dice el apóstol Pablo a Timoteo? Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿la escritura qué es? Un rejunte de textos literarios que alguien tramposamente se le ocurrió añadir siglos posteriores a lo supuestamente dicho. No, es inspirada por Dios, ¿sí? Dios se reveló a través de las escrituras. ¿De acuerdo? Bueno, veamos más. A ver. ¿Lo ven bien ahí la placa? Está muteado, Héctor. Se superpone un título ahí. Sí, la casilla donde uno escribe. Yo hice el lío ahí. Bueno, Colosenses 2.8. Pero se lee, dice, mirá que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y en semillas de... No. Colosenses 2.8, a ver, lo buscamos en nuestra Biblia. Colosenses 2.8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, ¿no? Filosofías y huecas sutilezas. ¿Se entiende? Que nadie os engañe por medio de estos tipos de argumentos o de manipulación de la palabra. A ver, Isaías 66.2. Isaías 66.2. Dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Que dice al final, que tiembla a mi palabra. O sea que para nosotros abordar la palabra de Dios hay toda una actitud, hermano. Nosotros la palabra la tenemos que leer en oración. Tenemos que acercarnos a la palabra en reverencia. Y si hay un grupo de gente, por muy inteligente que sea, ¿sí?, por muy erudita que sea, si está despedazando la palabra de Dios y la desautorizan como palabra de Dios, estamos ante un problema grave. ¿Sí? ¿Qué dice Mateo 24:35? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿De acuerdo? Esto es promesa del Señor. ¿Por qué no pasará? Porque es palabra de Dios, justamente. Bueno, acá tenemos el mismo problema que se mencionó. Bueno, a ver qué dice Lucas 18:8. A ver, Lucas 18:8. Dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ya está hablando del regreso del Señor. Escuchen esto, hermano. ¿El Hijo del Hombre hallará fe en la tierra? Es una pregunta retórica que da como respuesta un no. ¿Pero por qué? Porque el Señor ya sabe proféticamente de que la humanidad y aún lo que pretendía ser su pueblo va a negar su verdad y va a terminar no creyendo. ¿Por qué? Porque el liberalismo teológico te está diciendo que la palabra de Dios no es palabra de Dios, entonces terminás creyendo en nada. O sea, esto es veneno espiritual. Por eso, como dice Samuel Vila, ¿no?, en un libro muy interesante que escribió él hace muchos años, ya erudito español del Evangelio, que muchos jóvenes han entrado en seminarios teológicos llenos de fe, llenos de entusiasmo, llenos de ganas de conocer más de Dios, y 5 años más tarde han salido de esos seminarios con una fe totalmente seca y muerta,
¿Por qué? Por culpa de estas enseñanzas. Porque si Moisés no escribió el Pentateuco, si Daniel no escribió Daniel, si en realidad los evangelios se escribieron muchos años después de lo que dicen que se escribió y que nadie sabe si es verdad y demás, o sea, ¿en qué estamos creyendo? En nada. Entonces, creer en nada significa estar en incredulidad, falta de fe. Por eso el Señor dice que cuando Él venga a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Nos está hablando de esta apostasía. Nos está hablando de esta incredulidad que se está esparciendo dentro de la cristiandad a nivel mundial, ¿no? A través de todo este proceso histórico que venimos explicando, ¿no? Vamos a ver lo que dice el Señor en Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 3, versículos 8 y 10. Porque esto es el mensaje a la iglesia de Filadelfia, y la iglesia fiel. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado, ¿qué cosa? Mi palabra, y no has negado mi nombre. Es una iglesia que ha guardado su palabra. Mire qué interesante, ¿no? Con todo esto que estamos hablando. Y el 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. O sea que el remanente fiel, el pequeño remanente fiel, que se mantenga firme, creyendo en la palabra del Señor, es aquella que va a estar preparada para el rapto de la iglesia, para el arrebatamiento. Mientras que por otro lado va a haber una cristiandad que va a estar en una apostasía total debido a la incredulidad que va a generar y que está generando todo este liberalismo teológico y toda esta crítica deconstructiva del texto bíblico. ¿Se entiende? Sin Biblia no tenemos evangelio, hermano. Y el liberalismo teológico lo que hace es justamente destruir las bases y el fundamento de la palabra del Señor. Amén. Entonces, para cerrar un poquito todo esto que queríamos compartir, estemos orando, hermanos, de que Dios guarde a su iglesia. Que el Señor realmente guarde a sus hijos, que el Señor levante siervos de Dios, eruditos, obreros, preparados para defender la verdadera fe, y que nosotros cuando detectemos algo de esto sepamos rechazarlo en el nombre de Jesús, sabiendo de que esto no es una opinión más, ¿no? Digo que la placa decía, no es una opinión diferente, es veneno espiritual, es poner en duda lo que Dios dijo y lo que Dios reveló a su pueblo. Entonces estamos en tiempo de gran apostasía, estamos en tiempos finales, y una de las armas sutiles, pero muy poderosas que usa el enemigo, es esta deconstrucción de la Escritura, esta, digamos, negación de la verdad de la Biblia. Entonces, mantengámonos firmes en la palabra de Dios, entendiendo que fue revelada por Dios y que realmente dice lo que dice, como lo dice, y lo dijo en la época que lo dijo, y que nosotros no podemos dejar de creer en eso, que Dios siempre lo creyó de esa manera, y que es la forma en que el Señor quiere que nosotros guardemos su palabra. ¿Para qué? Para que cuando Él venga, seamos hallados como remanente fiel, ¿no? Listo para irse a su sede. Amén. Entonces esto del liberalismo teológico tal vez es mucho más sutil, pasa más desapercibido que tal vez el Evangelio de la Prosperidad o los neojudaizantes. Pero ojo que esto se está expandiendo aún en seminarios, en facultades teológicas que hasta ayer fueron ortodoxas en cuanto a su interpretación y enseñanza de la Biblia. Por eso mantengámonos firmes hasta el fin y siempre buscando las sendas antiguas en el Señor. Por eso, bueno, quería compartir esto para que nos alentemos a realmente mantenernos en la roca que es Cristo. Amén, hermano. Gracias.